Antes de iniciar, quiero hacer un comentario con relación a lo que estuvimos conversando en la presentación pasada sobre la integración que tenemos los neurocirujanos endovasculares aquí en el país. Yo soy el más joven de todos, de edad y de formación, el menos viejo, exacto. Entonces, sí se están dando los primeros pasos ya para que todos nos integremos y empecemos a trabajar en equipo. Es un poco difícil porque hay muchas cosas que se manejan entre nosotros mismos, pero nosotros tenemos la confianza de que muy pronto formaremos equipos de endovasculares que vamos a poder impactar de manera positiva sobre los pacientes. Y ya incluso hay un equipo o varios equipos bien consolidados, como por ejemplo el de Secanot, que comparto con el doctor y mi profesor, el doctor Berras, el doctor Daniel Encarnación y mi persona. Estamos por allá y hemos también hecho un buen grupo de intervencionistas que sin duda alguna hemos trabajado muy fuertemente. Bien, este tema es a donde no deberíamos nosotros llegar. Es un tema que impacta de manera directa a la población. Estos casos que yo voy a presentar son casos que son propios de nuestros colegas del Hospital Antonio Musa en San Pedro, y es muy triste la verdad de cómo llegan estos pacientes y cómo evolucionan. Entonces, me llena de mucha satisfacción que haya muchos neurólogos aquí porque son la primera línea del tratamiento a la que se enfrentan estos pacientes, y algunas de los casos que voy a comentar van como forma de llamado de atención para que podamos tener una mejor comunicación. Bien, haciendo un poquito de historia, la primera persona que se refirió a los eventos fisiopatológicos que ocurrían cuando aumentaba la presión intracraneal fue Harvey Cushing, en un artículo publicado en el año 1908, donde él daba a conocer que la fisiopatología de la hipertensión endocranial cursaba por varias etapas. Era una etapa primaria, una etapa secundaria y luego una etapa terciaria. Y que esta experiencia posteriormente se tradujo también a la hipertensión endocranial producida por el ACV maligno. Entonces, en este artículo, él determinó que el posterior edema, que es una secuela casi invariable de la contusión cerebral y que es responsable de muchos de los casos y de los síntomas, en las primeras 2 semanas de los pacientes que cursan con hipertensión endocranial, puede ser tratado de manera efectiva bajo la apertura del músculo temporal. Y ahí fue cuando se empezó a plantear que descomprimiendo el cráneo, es decir, haciendo una cranectomía descompresiva, se podía aliviar la presión endocranial. ¿Qué sucede? Que como en ese momento no había dispositivos efectivos y eficaces para tratar la hipertensión endocranial o medirla, entonces se dio como un hecho de que simplemente abriendo el músculo temporal, preservando el hueso, era suficiente para mejorar la hipertensión endocranial y que el paciente no cursara con daños secundarios posterior a la injuria que podía presentar. Sin embargo, en el año 1996 es cuando se empieza ya a hablar directamente de lo que es el infarto maligno de la arteria cerebral media por un grupo de trabajadores, de médicos en la Universidad de Baltimore, que determinó que el infarto maligno de la arteria cerebral media era un grupo de signos y síntomas que cursaban con un curso clínico predecible, incluyendo una hemiparesia, desviación de los ojos y de la cabeza, y una disminución progresiva de la conciencia, dilatación pupilar y aumento de la presión intracraneal. A partir de esto se empezaron a estudiar y se publicaron en el año 2000, como vamos a ver más adelante, en el año 2007, 2009, se empezaron a publicar los primeros artículos y grandes series que hablaban y que explicaban todos los eventos fisiopatológicos y cómo podíamos nosotros tratar esta entidad maligna. Sucede que para esa fecha todavía los pacientes con edema cerebral maligno eran tratados básicamente con medicamentos. No se planteaba la cranectomía descompresiva, y muchos de estos pacientes, o la gran mayoría de estos pacientes, morían, y los que sobrevivían quedaban con secuelas neurológicas importantes y que eran dependientes totalmente de sus familiares. Entonces, esto fue en el mismo artículo, son fotos originales del artículo. Ellos presentan y daban varios tips de cuáles pacientes se podían beneficiar de la cranectomía descompresiva, y ellos indicaban que cuando el paciente tiene un colapso ipsilateral del
del hemisferio cerebral afectado, cuando el paciente tenía compresión de las cisternas basales y cuando había una disminución de la línea media por encima de 10 milímetros. Con estos parámetros imagenológicos, el paciente podía ser llevado a cranectomía descompresiva. En ese mismo artículo ellos determinaron que la mortalidad y la morbilidad rondaba el 80% y hoy en día todavía ese número se mantiene, desgraciadamente, porque nuestros pacientes no se les realiza el procedimiento en las horas correspondientes, como vamos a ver más adelante, o el paciente se deteriora en la emergencia y por múltiples razones no nos llega el paciente a tiempo. Entonces, ellos indicaron que tuvieron varios casos anecdóticos de unos 32 pacientes que ellos analizaron y se dieron cuenta que la cranectomía descompresiva podía ser una terapia ideal para tratar a estos pacientes. Sin embargo, como dije anteriormente, se mantenía la morbilidad y la mortalidad y los pacientes, lamentablemente, la gran mayoría fallecían. En ese momento ellos hablaban de casos anecdóticos, es decir, que no estaba bien instaurado el tratamiento y lamentablemente no pudieron continuar con el estudio por la gran mayoría de pacientes que lamentablemente morían y por lo tanto los estudios se paralizaron. Hasta el año 2007, cuando se publican estos 3 artículos que dieron un giro totalmente diferente a lo que ya conocíamos hasta el año 2000. Estos 3 artículos determinaron que la cranectomía descompresiva sí mejoraba la mortalidad, pero no disminuía la morbilidad. Entonces, todos los pacientes que se enrolaron en estos artículos, la gran mayoría quedaron con deficiencias neurológicas importantes, incluso un 80% de ellos quedó con una secuela neurológica que lo hacía dependiente de una tercera persona, y ellos indicaban que todos mejoraban la mortalidad, pero la morbilidad se mantenía invariable. Entonces, crearon varios parámetros y varias fórmulas para poder predecir cuáles pacientes se podían beneficiar para la cranectomía descompresiva, y a partir de aquí es cuando nosotros tomamos como referencia los parámetros que esos artículos publicaron y son los que hoy en día se mantienen. Entonces, hay varios factores predictivos imagenológicos. Como todos sabemos aquí, la tomografía ya es un medio relativamente asequible en nuestros hospitales. Entonces, es el estudio que nosotros indicamos al momento de que tenemos un paciente con una clínica de un ACV. Estos factores predictivos imagenológicos están divididos entre la tomografía y la resonancia. ¿Qué sucede? Con la resonancia hay menor especificidad, porque recordemos que la resonancia no nos da al momento de la evaluación imagenológica, por el tiempo de evolución del edema del ACV, no nos puede dar factores que son muy específicos. Entonces, la tomografía, como es un medio mucho más asequible y es más específico, es la que nosotros recomendamos. Entonces, vamos a ver que si hay una hipodensidad temprana que involucra la mitad del territorio de la arteria cerebral media, aumento de la línea media de 3,7 a 5 milímetros en un plazo no mayor a 24 a 48 horas. Este fue un punto que se determinó claramente en los 3 artículos que mencioné anteriormente, y ellos determinaron que no había un beneficio en los pacientes que se trataban por encima de las 48 horas. Sin embargo, ellos mismos indican que este tiempo de evolución es un poquito controvertido y que lo importante es la imperación de la clínica. Es decir, que si tenemos un paciente que tiene 1 o 2 días ingresado en el hospital con una tomografía, con un área hipodensa, un hemisferio cerebral, y el paciente se deteriora clínicamente, en un lapso de 72 horas puede ser perfectamente llevado a quirófano para realizar el procedimiento. Bien, un volumen del infarto de 220 mililitros o mayor a 220 mililitros, la compresión de las cisternas basales, la compresión del ventrículo ipsilateral y la transformación hemorrágica son los factores que determinan cuál paciente va a ser llevado a cranectomía descompresiva. En cuanto a la resonancia magnética, importante mencionar el volumen de la lesión, que no debe ser mayor a 80 mililitros dentro de las primeras 6 horas. Es un poquito complicado aquí porque hay que tener algunos parámetros imagenológicos de la resonancia que deben ser evaluados mejor por un radiólogo que tenga experiencia en esta parte. Bien, y tomando en cuenta esos parámetros que anteriormente mencioné, esto es un caso verídico, un caso que nos llegó ayer en el hospital, y este paciente es un masculino de 64 años de edad. Fíjense que el paciente prácticamente llega infartado con todo el territorio de la arteria cerebral media derecha tomado, y este paciente lamentablemente falleció a las horas de haber llegado al hospital.
¿Qué sucede? En este caso muy particular, el paciente llegó con la clínica de un ACV de pequeños vasos. El residente o los residentes de emergenciología en ese momento le hicieron la tomografía, pero no buscaron la imagen a tiempo. Entonces sucede que el paciente se deteriora, van rápidamente al área de tomografía, ven la imagen y es cuando nos interconsultan a nosotros, y ya lamentablemente el paciente, cuando lo evaluamos, tenía dilatación pupilar bilateral con una respiración de tipo central, y por lo tanto no pudimos ofrecer el tratamiento de la cranectomía descompresiva. Es importante también ver en esta misma imagen, si se fijan, que tiene parte del territorio de la arteria cerebral anterior tomada y también un poquito de edema en el hemisferio contralateral. Quiere decir esto que cuando nosotros realizamos la cranectomía descompresiva, la presión intracraneal del hemisferio contralateral también mejora, y eso se proyecta o se beneficia en cuanto a la disminución de la presión intracraneal. No. No, este paciente, no, lo que pasa es la calidad del estudio. Este es un paciente que casi siempre los estudios allá son un tomógrafo apenas 16 cortes y las imágenes no son de muy buena calidad. O sea, prácticamente trabajamos con lo que tenemos. Pero sí, es bueno, pero no es ese, no. Ese no. Ese no. Sí, el paciente es un paciente de condición de calle y el paciente llegó hemipléjico al hospital, pero no hemipléjico y afásico, pero no tenía disminución del estado de la conciencia, es decir, estaba vigil. El tiempo, bueno, a mí me lo presentaron a las 4 horas de haber llegado, cuando se deterioró. Sí, claro, estamos totalmente de acuerdo. Sí, exactamente, eso sospechamos. Sí, así es. Bien, entonces, hay algunas consideraciones técnicas de la realización de la cranectomía descompresiva. Aquí no voy a abundar mucho. Es importante mencionar que este fue el artículo que determinó cuáles eran las características clínicas y técnicas para una buena cranectomía descompresiva, y ellos determinaron que el volumen o las dimensiones de la cranectomía descompresiva debía de ser de 12 centímetros por 15 centímetros. La incisión en piel depende mucho de la experiencia del neurocirujano. Hay una incisión de tipo de signo de interrogación, está la incisión de Kemper también que se puede utilizar. Nosotros personalmente utilizamos mucho este tipo de incisión, la incisión en signo de interrogación. Es importante indicar también que una de las complicaciones de la cranectomía descompresiva precisamente se da por hacer una cranectomía pequeña. El paciente, recordemos que va a ser un evento fisiopatológico que va a aumentar la presión intracraneal y por ende va a haber un edema cerebral, y el cerebro tiende a herniarse a través de la craniectomía si no hacemos una buena ventana quirúrgica, si no hacemos una buena ventana ósea. Entonces es importantísimo la cranectomía, llevarla hasta lo más posterior posible y hacerla lo más basal también posible. Incluso si tenemos a disponibilidad un craniotomo, drilar la parte basal del hueso temporal, porque esto va a dar mayor amplitud a la cranectomía y además previene una de las complicaciones que precisamente son las herniaciones uncales. Fíjese, eso es una controversia. El hueso, en Estados Unidos se hace mucho el bolsillo en el abdomen, viene en descontinuación porque ellos tienen muchos recursos y pueden hacer una cranioplastia posteriormente. Aquí lo que nosotros, o bueno, en nuestra experiencia hacemos es que el hueso lo desechamos y luego venimos con una cranioplastia. Es muy importante decir el tiempo de la cranioplastia, luego de la cranectomía descompresiva. ¿Por qué? Porque hay una complicación que es el síndrome del cráneo trepanado, que todos aquí la conocemos. No hay un estudio que determine en qué momento se debe hacer la cranioplastia. Sin embargo, los autores de las revisiones que hemos hecho indican que o recomiendan que se haga dentro de los 4 a 6 meses posterior a la craniectomía.
¿Qué sucede? Que la mayoría de pacientes por complicaciones médicas no llegan a ese tiempo. Y cuando llegan, el familiar prefiere no hacerle el procedimiento porque no quiere exponer más a su pariente a un nuevo procedimiento quirúrgico. Entonces ahí tenemos mucha disyuntiva, pero no hay nada cierto o escrito de que en este momento debe de hacerse. Sin embargo, se recomienda que sea de 4 a 6 meses posterior. No, aquí no. Bueno, en mi conocimiento no sé. Aquí se utiliza PIC, que es un dispositivo que se hace a la medida de la craniectomía, ¿verdad? Es una prótesis personalizada, y también utilizamos malla de titanio. Malla de titanio. Sí, señor. Bien. Entonces, ¿a cuáles pacientes es recomendable realizarle una craniectomía descompresiva? Estas son recomendaciones que tienen un nivel de evidencia 2A. La primera de ellas dice que es razonable realizar la craniectomía descompresiva si existe una disminución en el nivel de conciencia como criterio de selección para la descompresión. Es decir, que el desencadenante óptimo sigue siendo desconocido. Es decir, el deterioro de la conciencia sigue siendo desconocido al momento de realizar la craniectomía descompresiva. Es razonable utilizar cirugía descompresiva en aquellos pacientes, importante esta parte, menores de 60 años. Sin embargo, la experiencia nos ha dicho que aunque la edad es un parámetro importante, no es determinante, y podemos realizar pacientes incluso de 75 años que lo hemos realizado y están en condiciones óptimas para su enfermedad. Y lo siguiente, esta es una evidencia 2B, en pacientes mayores de 60 años, la descompresión quirúrgica puede beneficiarlos, pero si está dentro de las primeras 48 horas, que es la recomendación en cuanto al tiempo de la realización de la misma. Aquí vamos a presentar un grupo de casos clínicos, un poquito controversiales algunos de ellos, pero más que culpar a nadie, en este caso lo que quiero es llamar la atención para ver en qué momento o para esperar que el paciente no llegue a esta situación. El primer caso es un paciente masculino de 52 años de edad, privado de libertad, se encontraba en su celda. Cuando lo fueron a llamar, el paciente no despertó, no respondió, y llamó la atención del vigilante y lo trasladaron al hospital. Paciente fumador crónico con una hemiplegia derecha y afasia. Fue cuando con esta clínica llegó al hospital. El paciente inmediatamente se le realiza esta tomografía y vemos que hay un infarto maligno de los 2/3 de la arteria cerebral media izquierda, en este caso. El paciente inmediatamente nos avisan, nosotros nos apersonamos al hospital y realizamos esta cirugía. Aquí vemos una craniectomía amplia que llega bien posterior, casi llegando al hueso occipital. Le hicimos drilado del hueso temporal aquí debajo, y el paciente, este fue el resultado. Expandió el cerebro, pero el cerebro no tenía latidos, no tenía efecto biofilm. Entonces, lamentablemente, este paciente falleció. Lamentablemente no hubo cuidados postquirúrgicos adecuados, lamentablemente, y el paciente, como tenía una situación de privación de libertad, los familiares nunca se apersonaron, y aparte de eso, ya venía con antecedentes también de abuso de sustancias, y lamentablemente el paciente falleció. Doctor, antes de hacer la craneectomía, ¿usted no tiene alguna técnica que pueda medir la presión intracraneal antes de abrir el cráneo? No. Fíjense, la experiencia que nosotros hemos tenido se extrapola de los traumas craneoencefálicos. En los traumas craneoencefálicos está determinado que la medición tomográfica, o sea, los parámetros imagenológicos tomográficos predicen la presión intracraneal. Entonces, esa experiencia nosotros la hemos extrapolado al ACV isquémico, y básicamente con los criterios que antes mencioné es que nosotros tomamos la decisión para poder realizar el procedimiento. La medición de la presión intracraneal en nuestro país es muy costoso, porque el dispositivo es costoso y lamentablemente los seguros no lo cubren. Entonces nosotros trabajamos en base a criterios imagenológicos puramente. ¿El mercado lo tiene y el paciente pudiera comprarlo? Sí, definitivamente sí. Ok.
Bien, este otro caso es una paciente femenina de 64 años de edad, hipertensa y diabética. Esto es un caso muy interesante porque la paciente se trasladaba en una motocicleta y el conductor de la motocicleta refirió que ella simplemente se cayó de la motocicleta, que ellos no tuvieron un accidente ni nada, y la paciente llega al hospital afásica con una hemiparesia derecha. A alguien en el hospital se le ocurrió hacer una resonancia y este es el resultado de la resonancia. Vemos que tiene 2/3 o casi el hemisferio cerebral completo, del hemisferio cerebral izquierdo tomado totalmente. Un parámetro importante es que, según la revisión que realizamos, no existe una diferencia en cuanto al pronóstico o la evolución del paciente, independientemente del hemisferio que está afectado. Es decir, que los pacientes con afasia, que es el parámetro que se toma más en cuenta, no mejora la afasia independientemente del hemisferio cerebral afectado. Bien, esta paciente igualmente nos apersonamos al hospital y realizamos una craneectomía descompresiva en este caso, y cuando aperturamos la dura madre nos encontramos con esto: un cerebro contusionado, una hemorragia subaracnoidea que pareciese postraumática, pero lo que sospechamos fue que la paciente tuvo el evento cerebrovascular mientras se trasladaba en la motocicleta, cayó, se contusionó el cerebro y por eso se presentan estas contusiones hemorrágicas. Esta paciente lamentablemente también falleció y no hubo chance de realizarle ni siquiera una tomografía control para ver la evolución. Este otro caso, una paciente femenina de 58 años de edad, hipertensa, deterioro brusco del nivel de conciencia, que amerita soporte ventilatorio de 6 horas de evolución. Esta paciente llegó con esta tomografía. Aquí vemos que el edema cerebral, el edema maligno, se estaba apenas instaurando e inmediatamente nosotros tomamos la decisión, conjunto con el neurólogo del centro y el soporte de terapia intensiva, tomamos la decisión de llevar a la paciente a craneectomía descompresiva. Lamentablemente no tengo las imágenes de la cirugía como tal, pero esta es la paciente. Esto fue una foto que fue tomada, autorizada por el familiar, por el esposo. Estos fueron días después de la cirugía. La paciente queda con traqueostomía. Aquí se nota, si nos fijamos bien, el defecto óseo, que está prácticamente el cerebro herniado todavía por el edema. Eso fue en abril del año 2022 y hoy en día esta es la paciente. Paciente todavía con déficit neurológico importante, está afásica, hemipléjica, no se conecta. Y esto es un llamado de atención aquí en esta parte porque esto es una enfermedad devastadora, divide muchas familias, es altamente costosa. El esposo de esta señora me comentó que desde el año pasado a la fecha lleva casi 7 millones de pesos invertidos en la señora y todavía no ha podido, incluso a ella se le inició la fisiatría dentro de la terapia intensiva y de igual manera la paciente no ha podido ser funcional. Bien, en este otro caso, un paciente masculino de 56 años de edad, hipertenso, llega al centro con una hemiparesia y una afasia de 6 horas de evolución. El paciente no llega con esta tomografía. Al residente que evaluó la tomografía no le llamó nada la atención en la tomografía. Sin embargo, vemos aquí un área hipodensa y ya aquí se está empezando a instaurar el edema maligno. El paciente, sí, totalmente. El paciente se mantiene en el centro, se lo presentan a nuestros colegas neurólogos, indican tratamiento médico y se empieza a instaurar un manitol. Sucede que el paciente 3 días después se deteriora y se le hace una tomografía de control y este es el resultado. 72 horas después, el paciente intubado con esta tomografía y luego de la intubación, horas después, el paciente lamentablemente fallece igualmente. Es como dice el doctor Sasso, aquí está la importancia de realizar la tomografía contrastada para poder categorizar los pacientes que pueden ser beneficiosos para craneectomía descompresiva. Otros casos más, masculino de 63 años de edad, ya estos casos sí no dio oportunidad de operarlos, una hemiplegia de desviación de la comisura labial de 3 días de evolución. El paciente llega en estas condiciones, el familiar pide alta petición, se lo lleva a su casa y ahí el paciente se perdió, pero todos sospechamos que fue la evolución clínica de este caso también.
Otro paciente, un paciente masculino de 84 años de edad, con historia de ACV antiguo, hipertenso y diabético, hemiparesia y disartria de 3 días de evolución. Este es un caso interesante porque vemos que aquí ya el paciente tiene un ACV antiguo y el residente que evalúa el caso también le llama la atención esta imagen hipodensa aquí, pero vemos que esta imagen es aguda, esta es una imagen más crónica. Entonces, este caso decidimos contemporizarlo, no lo operamos porque consideramos que el paciente, por la edad y las condiciones imagenológicas, no tenía tantos beneficios la cirugía y el paciente, gracias a Dios, sí sobrevivió, pero quedó con una secuela neurológica importante, quedó hemipléjico. Otro caso, una femenina de 72 años de edad, igual, un ACV antiguo, hipertensa y diabética con una dislipidemia. Este caso también decidimos contemporizarlo. La paciente se fue a su domicilio con una deficiencia neurológica importante también, una hemiplegia. Y este caso no lo llevamos a cranectomía por las mismas condiciones del paciente anterior. Consideramos que por la edad y las condiciones imagenológicas no se beneficiaba de la cirugía y por lo tanto en conjunto discutimos todos para no realizar el paciente. Todos estos casos que yo presenté son casos que los discutimos los neurocirujanos que estamos allá en el hospital y entre todos tomamos decisiones en cuanto al tratamiento. En cuanto a las conclusiones, si bien se han logrado avances significativos en cuanto al papel de la hemicranectomía compresiva en el ACV, todavía queda mucho por aprender. La experiencia que hemos tenido se extrapola de los traumas craneoencefálicos y hay papers o estudios que no determinan claramente cuáles son los parámetros que deben de tomar en cuenta. Los predictores de quién requerirá en última instancia de compresión quirúrgica y el momento óptimo de la cirugía todavía quedan por analizar, no se tiene claro. Sin embargo, como dije anteriormente, se maneja el concepto de que las primeras 48 horas y pacientes por debajo de 60 años son los que se benefician y es necesario tomar las decisiones con el paciente. El cuidador es muy importante explicarle al familiar de las consecuencias de operarlo o no y también de las condiciones en que puede quedar el paciente, sobre todo por la gran inversión económica, de tiempo, de cuidados que va a recurrir ese paciente. Bien, muchas gracias.